Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Carrillo García. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, región Poniente. Actualmente estoy cursando la carrera llamada Ingeniería en Agrotecnologías. La materia se llama Maquinaria Agrícola y hoy les voy a hablar acerca de los componentes y las partes de un motor. Bueno, principalmente tenemos que tener en consideración lo que es un motor, ¿no? Para entrar ya de lleno al tema. Y un motor es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar un sistema. Como por ejemplo, nosotros vamos a examinar ahorita lo que son los motores de los tractores, porque eso corresponde a la maquinaria agrícola, que es parte de mi carrera, lo que yo estoy estudiando. Em, en cuanto a las partes de un motor, las principales se caracterizan de la siguiente manera, que es pistón, cilindro, biela y cigüeñal. El pistón se subdivide en arcos o segmentos, el cilindro se subdivide en block, la biela se divide en bulón o perno y en cojinete, y el cigüeñal en bancadas y cojinetes. Bien, ahora vamos a entrar más de lleno a los tipos de motores que existen, que también es sumamente importante conocerlo a la hora de estar en la introducción de la materia, que es maquinaria agrícola, no hay que olvidarlo. Y bueno, el primer motor es el motor de combustión interna. ¿Qué es el motor de combustión interna? Es un conjunto de órganos destinados a transformar la energía expansiva liberada en la combustión a partir de un combustible y que transforma la energía, digamos, de combustible a energía mecánica, transformándolo en un movimiento rectilíneo giratorio. Entonces esto nos debe quedar muy claro porque es uno de los principales motores que se utilizan o que se utilizaron y con el cual surgió los inicios de la maquinaria agrícola. Entonces, en cuanto a la clasificación de motores de combustión interna, existen dos clasificaciones, las cuales son motores de dos tiempos, que se componen por nafta o aceite, y los motores de cuatro tiempos, que su subdivisión es nafta, gasoil o diésel. Y bueno, en cuanto a la clasificación de los motores, tenemos dos que son también muy importantes, los cuales son monocilíndricos, es decir, que nada más contienen un cilindro, y los multicilíndricos, que contienen de 6 a 12 cilindros. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque respecto a sabiendo si son monocilíndricos o multicilíndricos, podemos reducir los costos en cuanto a gastos de combustible. Los monocilíndricos son los que gastan menos combustible. Y bueno, los componentes de los motores, los principales componentes de los motores en general de todos los motores son los siguientes: admisión, bujía o nafta, o tobera para los motores de diésel, cigüeñal o manivela, escape, cilindro, válvulas, pistón, biela y evidentemente un volante, ¿no? Que es súper importante también esto. Bueno, en cuanto a los motores multicilíndricos, que era lo que les mencionaba, que son motores de dos a 12 cilindros, eh, pueden ser de 2 a 12 cilindros y la disposición de los mismos puede variar de acuerdo al aspecto funcional de cada motor. Evidentemente, si son de combustión interna, si son de diésel, si son eléctricos, por eso dice que puede variar de acuerdo al aspecto funcional de cada motor. Se encuentra generalmente los motores multicilíndricos en vehículos como motocicletas o motores fuera de borda. También en carros podría ser, pero ahorita a nosotros nos interesa más enfocarnos en los motores de los tractores. Bueno, cumplen de dos tiempos en uno. Son las características principales de estos motores, los motores multicilíndricos, que cumplen de dos tiempos en uno y también carecen de un sistema de distribución. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de estudiar los tipos de motores que existen, porque es muy importante a final de cuentas. Y bueno, ¿cuál es su función de los motores? Su función es transformar algún tipo de energía, que puede ser eléctrica, combustible fósil, etcétera, en energía mecánica. Esto con el objetivo de la utilización para algún fin. Por ejemplo, en la agricultura, que es lo que a mí me corresponde por ser la materia de ingeniería en agrotecnología. Perdón, la carrera de ingeniería en agrotecnología, la materia maquinaria agrícola. Podemos utilizar esto, el conocimiento de los motores, para ver
cuál es mejor utilizar a la hora de que vamos a producir. Entonces, entre menor sea el costo de entre menor sea el costo de la utilización de cada uno de estos motores, se va a ver reflejado en el combustible, ¿no? Y como productor o como agricultor, evidentemente nos conviene, ¿no? Y es lo que tenemos que buscar, un, un motor o un tractor que sea redituable para la utilización. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien, por eso el estudio de esta materia, ¿no? Más que nada para reducir costos a la hora de producción y que al productor evidentemente le convenga más. Entonces, bueno, en cuanto a la distribución, tenemos diferentes tipos de sistemas de distribución. Les voy a mencionar algunos que son sencillos, como por ejemplo la distribución de la distribución en general se compone por engranajes, el árbol de levas, los botadores, las válvulas, los resortes. Eso digamos que ya es lo interno, así, lo interno de nuestro motor. Y hay que tenerlo muy presente también porque pues a veces como productores tenemos nuestro tractor o rentamos o etcétera, pero realmente no sabemos mucho de mecánica, ¿no? Y entonces yo creo que es algo sumamente importante a la hora de la utilización de la maquinaria agrícola porque quizás a veces sabemos usarla, ¿no? Pero no sabemos cómo podemos arreglarla. Entonces, ciertamente está muy bien tener un poco de conocimiento de, pues es mecánica, ¿no? Para, por si llegamos a tener algún altercado, pues saber cómo resolverlo. También está el sistema de distribución de refrigeración, que se compone de agua y su subdivisión es el radiador, la bomba, un termostato y las cavidades de bloque. Y en cuanto al aire, se compone de camisas aletadas y turbinas. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y hay un sinfín de motores en la actualidad, como por ejemplo el motor de diésel, motor eléctrico, motor de combustión externa. Entonces, ahorita solo les voy a explicar así como que la introducción de la maquinaria agrícola, desde lo más sencillo, para que después ya podamos ver un poquito más lo más complejo, ¿no? Entonces, como que es muy importante que tengan bien presentes estos puntos que acabo de explicar a continuación para que no tengan mucha duda y sepan de dónde y cuál fue el primer motor que surgió, que fue el de combustión interna, porque es muy importante saberlo. Bueno, como conclusión en la siguiente imagen podemos observar las partes de un motor. Ya se las había mencionado anteriormente en el mapa conceptual, sin embargo para hacerlo de una manera más gráfica siento yo que es un poquito más sencillo, así como comprender cuáles son las partes de un motor, las cuales son las siguientes. Como ya teníamos en el mapa conceptual, es pistón, cilindro, biela, cigüeñal, circos o segmentos, block, bulón o perno, cojinete, bancadas, cojinetes, que evidentemente también se compone de admisión, bujía o nafta o tobera en caso de ser un motor de diésel, cigüeñal o manivela, se compone también de un escape, de cilindros, como les mencioné hay de cilindros de 2 a 12 cilindros o los monocilindros que nada más es un cilindro, las válvulas, el pistón, la biela, evidentemente también se compone de lo que es un volante, una culata, una junta culata, colector o escape, cárter, arándola, tapón vaciado, junta carácter, polea cigüeñal, correa de distribución, bomba de agua, filtro de aceite, polea árbol de levas, junta colector de admisión. Esas son las partes como que muy de manera general de cómo está compuesto un motor. Que como les comenté, no hay diversos tipos de motores. Hay motor eléctrico, motor de distribución interna, motor de distribución externa. Hay una infinidad de motores, ¿no? Pero nosotros nos estamos enfocando, digamos que, a los inicios de la agricultura agrícola, ¿no? De la maquinaria agrícola. Y sabemos que, o sea, que la maquinaria agrícola empezó desde que se hizo una rueda de madera, ¿no? Imagínense la evolución que ha tenido que pasar desde esa época hasta ahora que los tractores ya son totalmente industrializados. Por eso es que vemos este tema de los motores para entender mejor cómo se compone un motor de los tractores, ¿no? Que a final de cuentas, o de la maquinaria agrícola, que a final de cuentas es lo que verdaderamente nos importa. Entonces también hay una foto, bueno, una imagen
que es un motor de 6 cilindros, para que nos quedara claro, porque hablé de los monocilindros y de los que tienen varios cilindros. Como podemos ver, es en la figura número 18 que dice un motor de 6 cilindros, y como podemos ver están enumerados evidentemente del 1 al 6, y cada uno cumple una función muy importante. Evidentemente, entre mayor número de cilindros tenga un motor, el consumo de energía, en este caso diésel, gasolina, etcétera, va a ser mayor. Entonces lo que se busca es tener un motor de menor cilindraje para que para que el gasto económico sea menos, ¿no? Y la ganancia sea más redituable a la hora de estar produciendo. Entonces, pues es muy importante. Y bueno, pues es todo por mi parte. Espero que la hayan entendido un poquito acerca de lo que les expliqué de los motores, que es muy importante porque es de la materia de maquinaria agrícola, y entonces es muy importante a la hora de estudiar cualquier carrera destinada a la agronomía, ¿no? Y pues muchas gracias.